El CENESEX, si no me equivoco, empezó oficialmente sus actividades en el 89. En 72 la FMC hizo un grupo de trabajo sobre la educación sexual y el CENESEX es el continuador o algo de nuevo. Bueno, yo lo que identifico es como que en el 62 ya la Federación de Mujeres Cubanas había comenzado un trabajo junto con el Ministerio de Salud Pública de lo que ahora se llama promoción de salud con las mujeres, en temas muy generales de salud. Y ya se empezaban a introducir algunos temas relacionados con la salud reproductiva, porque eran aspectos de la vida de las mujeres que estaban muy dañados y desatendidos. Y entonces incluso la mortalidad de las mujeres con relación a abortos clandestinos era alta, o a desatenciones de su salud reproductiva en sentido general, de los embarazos, de los partos. La mujer tenía todos los hijos que Dios le mandaba. Entonces su organismo se iba deteriorando mucho y no había espaciamiento entre los embarazos y los partos. En fin, y quien no quería tener hijos recurría al aborto clandestino en condiciones de alto riesgo, y esto provocaba una alta mortalidad por estas causas. Pero existía, sin embargo, el aborto legal en Cuba. Yo creo que era el único país del continente que el aborto era legal con algún tipo de penalidad. Y lo que se estableció a partir de ese momento por la Federación de Mujeres Cubanas y el Ministerio de Salud Pública fue institucionalizarlo como un servicio del Sistema Nacional de Salud, y establecieron 4 requisitos fundamentales que posteriormente en los 70, cuando se cambia el Código Penal, son los elementos que quedan como que penalizados. Uno es que ante todo debe ser realizado bajo el consentimiento de la mujer, respetando el derecho humano de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Otro es que debe ser realizado por manos expertas. Otro es que debe ser realizado en condiciones hospitalarias, y otro es que debe ser gratuito. Estos son los 4 elementos por los que se penaliza el aborto en Cuba, y que desde que se estableció en 1965 disminuyó considerablemente la mortalidad materna por esta causa. Pero a la par se establecieron acciones educativas más o menos relacionadas con la educación sexual, más bien relacionadas con la planificación familiar. Y como por el bloqueo no se podían comprar anticonceptivos, entonces el IPPF fue el que facilitó ya desde el 64 la adquisición de anticonceptivos y poder establecer un programa nacional de planificación familiar. Pero estos son antecedentes fundamentales en la década del 60 que dan lugar a la creación del Programa Nacional de Educación Sexual entre 1972 y 1976. Porque la Federación de Mujeres Cubanas, justamente al escuchar los planteamientos de las mujeres en sus plenarias anuales que se reunían, fueron saliendo muchas demandas con relación a recibir orientación educativa para ellas estar orientadas en cómo atender a sus hijas y sus hijos, para que no les pasaran las mismas cosas que a ellas. Y entonces la Federación, la respuesta que dio fue crear un grupo multidisciplinario de educación sexual para generar los programas, los textos, las investigaciones. Y este grupo se crea en el 72, todo liderado por la Federación de Mujeres Cubanas. Ya en el 74, en el segundo congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, queda establecido en las tesis y resoluciones que se presentaron y se aprobaron. Y después, en el primer congreso del Partido Comunista de Cuba, en 1975, queda ya, según mi criterio, establecida la educación sexual como política de Estado, porque ya queda aprobada en 2 tesis que se presentaron en el primer congreso del partido. Claro que desde que se establece como política de Estado, a todo el proceso de implementación ha llevado un tiempo largo, con resistencias,
por parte de organismos y de la gente en sentido general, pero se fue haciendo, así fue como se estableció este programa. Y el CNSX entonces se crea en 1989 porque al quedar establecida la educación sexual como política de Estado ya no puede ser coordinada por una organización de la sociedad civil como la Federación de Mujeres Cubanas, que es una organización no gubernamental, porque debe recibir el presupuesto del Estado a través de uno de sus organismos. Por eso es que entonces en el 89 pasa a ser un centro del Ministerio de Salud Pública y se convierte en Centro Nacional de Educación Sexual. Además va ampliando sus funciones y sus objetivos. Incluso tiene un peso importante en el Sistema Nacional de Salud Pública con la creación de las consultas de orientación y terapia sexual para atender disfunciones sexuales principalmente. Y ya desde el 79 se había comenzado la atención a personas transexuales con una comisión especializada que se había creado en ese grupo. Y bueno, esa comisión también se fue desarrollando y en el 2005 esta comisión la reorganizamos y es lo que es actualmente la Comisión Nacional de Atención Integral a Personas Transexuales. Pero ya eso dentro del CNSX. Ese es más o menos el recorrido más general de institucionalización. Sí, y fuera de Cuba tiene notoriedad un poco especialmente para la defensa de los homosexuales y los transexuales. No obstante, la actividad del CNSX cubre mucho más y es muy variada. ¿Puede decirnos algo más de las actividades del CNSX? Sí. La misión principal del CNSX ha sido coordinar el Programa Nacional de Educación Sexual y enriquecerlo a partir de la investigación científica. O sea, nuestras investigaciones van dirigidas a potenciar y fortalecer este programa. ¿Y de qué manera? Porque es como un programa, es como una estrategia general de política macrosocial en el campo de la educación sexual y de la salud sexual. Entonces, desde esa estrategia general se desprenden programas específicos o subprogramas, pero son programas específicos de organismos de la Administración Central del Estado que tienen que han tenido todavía, incluso desde antes y ahora también, la responsabilidad principal de la educación sexual. O sea, desde nuestra concepción, la educación sexual es responsabilidad de toda la sociedad y todas las instituciones. Se ejerce educación sexual consciente o inconscientemente, siempre lo hacemos. Pero por ejemplo, los organismos encargados de desarrollar estos programas específicos son el Ministerio de Educación, con el programa de educación sexual en la escuela, que se define ya en 1996, después de muchas discusiones, el Ministerio de Salud Pública, que es el que tiene el peso más importante y es el coordinador principal, es decir, el ministro de Salud viene siendo como el coordinador principal ante el Consejo de Ministros, con los demás ministros. Y nosotros somos como la institución asesora del ministro de Salud y del Ministerio de Salud para implementar esta estrategia en el ámbito más amplio de la sociedad. Y entonces, bueno, está incluido también, ahora este año hemos incluido al Ministerio de Educación Superior para involucrar más a las universidades. Está incluido el Ministerio de Cultura con acciones educativas muy concretas a través de no solo las escuelas de arte, sino de los instructores de arte y de los artistas que espontáneamente han ido involucrándose y apoyando y pidiendo formación para apoyar desde el arte estos mensajes. Y bueno, de alguna manera tenemos un vínculo muy estrecho con el Partido Comunista de Cuba, sobre todo el departamento ideológico, porque nosotros consideramos que la tarea educativa es una tarea de transmisión de ideología. Y desde nuestra concepción de la educación sexual, trabajamos desde una concepción liberadora. O sea, ya filosóficamente hablando, nosotros concebimos la educación de la sexualidad como un proceso, como parte de un proceso emancipador. Y la educación como un recurso para transmitir la ideología y los valores de una sociedad en proceso de emancipación. Y el sexo, el cuerpo, el género, la sexualidad en sentido general, históricamente fue utilizada como un mecanismo de control social, como un recurso de dominación y represión por todos los sistemas sociales en todas las épocas. Y entonces, en un proceso emancipatorio,
lo que se hace es desarticular los prejuicios que se establecieron vinculados con el cuerpo, la sexualidad y el lugar del hombre y la mujer en la sociedad, para que justamente la sociedad, las personas, se despojen de todos esos prejuicios que los han dominado y que han generado incluso los mecanismos de discriminación relacionados con el género y la sexualidad. Y entonces ese es el sentido principal de la educación de la sexualidad. Por eso es que incluimos los temas también de la discriminación por homofobia, por transfobia, además de la discriminación por género a la mujer, que es un tema que no se ha resuelto en el mundo entero y todavía hay que seguir trabajando en todos sus matices, porque en Cuba se ha avanzado mucho en los derechos de la mujer, pero todavía la cultura tiene que dar un salto cualitativo en relación a las relaciones democráticas entre las personas. Entonces, trabajamos temas muy amplios. Trabajamos con los medios de comunicación, campañas educativas en varias áreas importantes. En estos momentos, por ejemplo, áreas que estamos priorizando son la violencia de género y otras formas de violencia vinculada también con el abuso sexual infantil. Estamos trabajando, sobre todo desde la educación, la prevención, la asistencia. Estamos trabajando en la formación de recursos humanos, o sea, investigaciones para la formación de recursos humanos de estos programas específicos del Programa Nacional de Educación Sexual. Por ejemplo, en el programa de la escuela, el talón de Aquiles de la educación sexual en la escuela es la formación de personal educativo y docente, porque si no están bien preparados, siguen transmitiendo sus prejuicios. Y por eso estamos presionando mucho y dialogando con el Ministerio de Educación para fortalecer estos programas. Ya logramos que se retome la asignatura optativa de educación sexual en las universidades pedagógicas, pero necesitamos que se tome también en la escuela pedagógica, donde se forman los maestros de primaria y de secundaria. Se hacen algunas investigaciones en algún tipo de áreas de la salud sexual. Trabajamos en la formación de promotores de salud sexual, sobre todo en las universidades médicas, con la idea de que incluso el personal de salud que se forma en Cuba, no solamente cubanos, sino también de los 90 y pico de países que estudian en Cuba, ya salgan con una sensibilización y una preparación en la necesidad de promover salud sexual en sus países. Eso es complejo porque ahí entran todos los temas culturales, todos los atravesamientos culturales, entonces hay que ir con mucho cuidado para evitar que se resistan a entrar en estas temáticas. Incluso hemos empezado a trabajar en la Escuela Latinoamericana de Medicina y nos dimos cuenta que teníamos que trabajar por áreas geográficas. Y decidimos ahora la variante de usar cine-debate, usando los mismos filmes de sus continentes, producidos en sus propios continentes, para que no sea nosotros invadiéndole su cultura, sino desde su propia producción cultural hacer debates de estas problemáticas, porque hay cine en todos los continentes muy interesantes, incluso sobre estos temas. Entonces, trabajamos temas muy amplios, y además de grupos de edades. Trabajamos, por ejemplo, la pubertad, trabajamos la infancia, las personas mayores, trabajamos temas de masculinidades, estudios de masculinidades, que es fundamental en todo esto que estamos haciendo, porque las mujeres, al ser oprimidas, fueron las que históricamente fueron articulando un discurso y un programa de acción para salir de la discriminación, pero el hombre se ha quedado como que en el aire sin proyecto, y el hombre cambia porque no le queda más remedio, porque la mujer cambia. Entonces el hombre tiene que hacer también su proyecto de cambio, y hay que ayudar al hombre a articular todo esto y a darse cuenta que también es víctima de los estereotipos de género. Entonces todo eso se está trabajando, y eso ayuda mucho también a disminuir la violencia de género cuando se trabaja con el hombre. O sea, son muchos temas en los que estamos trabajando, y en la medida en que van apareciendo investigadores, estudiantes que les interesa nuestra asesoría o vincularse con nosotros en un tema más específico, pues aparecen nuevas temáticas. Sí. Y hay también iniciativas legislativas. Sí, porque realmente ahora justamente nos estamos centrando en políticas, en investigaciones que sirvan de asesoría a las decisiones políticas. Entre ellas está esta que tienen que ver con la transexualidad, con los temas de la homosexualidad. Estamos proponiendo, porque para tomar decisiones políticas hay que también tener un apoyo legislativo.
Entonces, dentro del Código de Familia, con las modificaciones que hace casi ya 20 años lleva haciendo la Federación de Mujeres Cubanas con varias instituciones, se está promoviendo artículos nuevos relacionados con los derechos por orientación sexual e identidad de género, que incluye también el reconocimiento a las parejas del mismo sexo. Inicialmente proponíamos matrimonio y adopción para las parejas del mismo sexo, pero eso ha creado mucha algarabía en algunas congregaciones religiosas y en una parte importante de la población que escribe protestando y que se opone, incluso en los debates que se realizan para la toma de decisiones, se oponen por prejuicios. Y bueno, no sé en qué momento esto se va a presentar en la Asamblea Nacional para su discusión. Se suponía que debía ser este año, pero no he escuchado nada al respecto. Y bueno, no sé cuál será la capacidad que tendrán nuestros legisladores de darse cuenta de hasta dónde estamos haciendo justicia plena y estamos garantizando derechos plenos. Yo creo que una sociedad revolucionaria tiene que garantizarlos, pero no, las sociedades revolucionarias están llenas también de contradicciones entre lo nuevo y lo viejo. Hay una cosa importante, fue la conferencia del Partido Comunista en enero, que por primera vez en la historia de la revolución y del Partido Comunista Cubano se aprobó un objetivo dirigido a enfrentar toda forma de discriminación, incluyendo por orientación sexual e identidad de género. Y eso ya es un paso de avance muy importante porque ya queda explícitamente establecida en la política del partido. Ahora todos esos objetivos hay que implementarlos y hay que desarrollarlos y llevarlo a leyes. ¿Y cómo es la situación para las operaciones de cambio de sexo? Bueno, ahí avanzamos un poco más. Logramos, ya que era difícil establecer una legislación, nosotros proponíamos una ley o decreto ley de identidad de género que garantizara que las personas transexuales no necesariamente tuviesen que operarse para que se les reconozca el cambio de género a nivel de documentos de identidad. Y realmente no hemos recibido respuesta al respecto, pero mientras tanto sí logramos que el Ministerio de Salud Pública aprobara una resolución en el 2008 donde establece todos los elementos de cuidados en el campo de la salud pública para las personas transexuales, que incluye las operaciones de reasignación sexual sin costo alguno para la persona. Ahí sí somos el único país que lo hacemos. Y bueno, la creación de un centro de salud transgénero que en este momento está dentro del CNSEX, posteriormente irá para un centro asistencial, pero en este momento está en el CNSEX, donde se dan las consultas y todo el proceso de acompañamiento a la persona transexual cada vez que lo necesite. Y hacemos también espacios educativos con las personas transexuales, que los formamos como activistas para promover derechos sexuales y como promotores de salud sexual, con énfasis en la prevención del VIH-Sida. Y también trabajamos con la familia de las personas transexuales, que eso ha sido de mucha utilidad para mejorar el bienestar de esas familias y de las personas transexuales. ¿Y hay muchas operaciones? Todavía no llegamos a 20 personas operadas porque se va haciendo una cantidad cada año. El Ministerio de Salud, o sea, el CNSEX, al planificar su presupuesto, planifica al menos un máximo entre 5 y 6 personas cada año. Que no siempre llega a ser la misma cantidad porque alguno tuvo un problema de salud y no se pudo operar, pero más o menos como 6 planificamos. Y entonces esto se establece en el presupuesto del Ministerio de Salud cada año y se va sacando poco a poco porque no se puede, tampoco no somos país pobre, entonces hay que dosificar lo que no es de urgencia para las personas. Hay problemas de salud que son de más urgencia, entonces hay que garantizar un presupuesto para eso. Ellos tienen también asistencia psicológica. Todo, ellos tienen apoyo psicológico cuando lo necesitan, de psiquiatría, que es las muy pocas ocasiones. Tienen tratamientos hormonales, por supuesto personalizados. Lo que les hemos tratado de educar es que no copien el tratamiento de otra persona, porque cada uno lleva su tratamiento y además se va modificando en dependencia de su necesidad y de cómo se comporte su salud. Y entonces también se les educa porque la persona transexual también asume los prejuicios que les han transmitido, también asume todas las cargas negativas que les han depositado la sociedad,
Entonces hay que ayudarles a muchas de estas personas a superar o por lo menos a relacionarse de una manera más sana con su familia, con la sociedad en sentido general y bueno, y consigo mismo. Pero hay gente que está muy bien, muy bien, muy bien. Hay otros que necesitan más apoyo. Creo que Cuba es uno de los únicos países del mundo, de América Latina, ¿no? Y Argentina posiblemente. Argentina lo que hizo una legislación muy avanzada con relación a la orientación sexual e identidad de género, pero no tiene la asistencia gratuita. No. Tengo entendido que somos los únicos que tenemos la asistencia totalmente gratuita. Pero en legislación no hemos avanzado. Al final de mayo, en una entrevista en su viaje en los Estados Unidos, usted declaraba estar una disidente. Sí. ¿Puede explicar un poco? Sí. ¿Por qué yo soy disidente de todo el poder hegemónico global, de todos los mecanismos de dominación que se han impuesto. Y todos somos parte de un mundo global. La aldea es un mundo, o sea, el mundo es una aldea global, como dicen. Y realmente todos estamos, todos hemos recibido esas cargas que nos han impuesto culturalmente y todos esos mecanismos los hemos tenido que asimilar, a veces hasta sin darnos cuenta, y el mundo está como que atrapado en todo una organización, una estructuración de la sociedad que responde siempre a los intereses de las personas más ricas y no logramos avanzar como sociedades en ese sentido. Y como yo pertenezco a una sociedad en revolución, yo pienso que Cuba es un país disidente, porque Cuba se enfrenta a todos esos mecanismos. Entonces a mí me da mucha gracia cuando hay algunas personas mercenarias que se subordinan por intereses puramente económicos a un programa de acción que le impone el gobierno de los Estados Unidos para generar una disidencia pagada, artificial, en Cuba y tratar de crear, tratar de desarticular la revolución cubana, que a ellos les molesta mucho porque no es un país subordinado a sus intereses. Entonces me llama la atención que se llamen disidentes, personas que son todo lo contrario a la disidencia revolucionaria. Son personas que se subordinan, que están al imperio, son personas que están al servicio del país que agrede a su propia nación. Entonces, eso es lo que históricamente se le han llamado mercenarios. Reciben el salario del gobierno son asalariados del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo se va a llamar disidente? Gente que quiere ir hacia atrás. Gente que tiene las posiciones más retrógradas, los clásicos anexionistas de la historia. Disidente es una ofensa para nosotros los disidentes. Lo que se presenta aquí como libertad sexual muchas veces es una concepción muy comercial del sexo, a veces al límite de la pornografía. Nuestras sociedades salen de una ideología cristiana que considera el sexo como una cosa sucia y pasó sin transición a una sociedad donde el sexo es argumento de venta. ¿Cómo a su juicio se concibe la liberación sexual en una sociedad socialista? Bueno, yo no coincido con esta representación de la libertad sexual de la que me has descrito. Realmente nosotros estamos dentro de un proceso de transición socialista en Cuba, tratando de hacer nuestros aportes a ese proceso. Y nuestro pequeño aporte es justamente cómo educar una sexualidad sana, plena, digna y libre. Pero libre quiere decir responsable. Yo recuerdo que Juan Marinello, un gran intelectual cubano, decía que la libertad es una gran responsabilidad. Y cuando nosotros educamos la sexualidad, educamos en el sentido de la responsabilidad que cada persona tiene que asumir para que de manera autónoma sepa tomar las decisiones más responsables, las decisiones que corresponden en cada momento de su vida, en cada circunstancia de su vida. Y eso lo hacemos así en cada etapa de la vida.
Es decir, transmitir información, transmitir conocimiento, transmitir elementos de análisis para que las personas tomen decisiones responsables libremente. No es que tenga que yo decirle todo el tiempo lo que tiene que hacer. No es que los padres todo el tiempo le tengan que decir lo que tiene que hacer. No es que tenga que la policía estar encima de la gente. Es que cada persona con conciencia plena toma las decisiones responsables, que no afecten a otras personas, que no viole determinadas normativas consensuadas por la sociedad, porque no siempre las normativas son consensuadas, debería ser. Y entonces eso es lo que es como nosotros concebimos en un proceso, en una revolución socialista, justamente esta transformación de la conciencia. Porque la educación de la sexualidad va a esa transformación de la conciencia. Pero para ello hay que tener muy claro el sentido ideológico que se le da a este proceso educativo. ¿Hacia dónde vamos? Queremos romper con todos esos mecanismos de dominación que utilizaron el cuerpo, el sexo, el género como instrumento de dominación y establecieron prejuicios para justificar determinadas regulaciones o normativas. Y entonces hay que ir saliendo de eso, hay que desarticular esos prejuicios y reconfigurarlos. Y para eso tiene que hacer en un proceso de participación. Por eso nosotros utilizamos siempre metodologías participativas para la educación de la sexualidad. Y es lo que tratamos que se desarrolle. ¿No? La gente siempre tiende a la escolástica, a la parte más autocrática de la educación y no a buscar el recurso democrático en la educación, porque además haciéndola con estos mecanismos ya estamos enseñando a nuestras niñas, niños, jóvenes a qué cosa es la participación, cómo colectivamente se generan decisiones, conocimientos y se produce incluso los nuevos significados para la sexualidad y para el género. Según la prensa occidental, Cuba sería un centro de turismo sexual. Al mismo tiempo, hablan de fuerte represión hacia la prostitución. ¿Cómo reacciona usted a ese tipo de afirmación? ¿Cómo luchar contra la prostitución en Cuba? Bueno, Cuba, como todos los países pobres del mundo, muchas personas de los países ricos van a buscar en los países pobres el servicio sexual, barato además. Y hay organizaciones e investigaciones muy importantes que denuncian la existencia de organizaciones incluso en el campo del turismo, pero incluso yo recuerdo que una vez nos alertaban investigadores sobre las posibilidades de que había compradores de turismo, consumidores de turismo sexual, había consumidores de turismo sexual que andan buscando, por ejemplo, niños en Cuba porque son más sanos y no tienen VIH. A ese nivel de perversión se llega. Entonces, yo lo que estoy planteando es que la sociedad cubana tiene que estar alerta, que tenemos que hacer acciones cada vez más explícitas, que se deberían hacer campañas para los turistas, para que conozcan nuestras leyes que son duras, castigan duramente en ese sentido, y que sea más visible los esfuerzos que se hacen. Yo creo que lo que estamos haciendo todavía no es suficiente. Hay acciones importantes, pero yo creo que todavía no son suficientes. Yo estoy en contra de que, voy a terminar la idea, yo estoy en contra de que se banalice el problema diciendo que es simplemente un problema moral. Yo pienso que es mucho más profundo que eso. Hay que trabajar desde el punto de vista educativo con la población para que no sea víctima de la prostitución, para que entiendan que se convierten en mercancía y al convertirse en mercancía sexual pierden derechos y tienen que subordinarse a las leyes del mercado. Yo creo que eso es lo que tenemos que transmitirle a nuestros muchachos y muchachas para que no sean víctimas de estas situaciones. Yo creo que en el fondo hay un gran desconocimiento y manipulación por parte de familias inescrupulosas. Es complejo, el problema de la prostitución es mucho más que eso. Y justamente para el año que viene estamos organizando desde el CNC con algunos organismos internacionales un encuentro de expertos en investigaciones sobre temas de prostitución, turismo sexual y tráfico de personas, porque a nosotros nos sirve
conocer cómo lo están resolviendo, cómo lo están investigando y estudiando en muchos otros lugares que viven las mismas realidades, porque el mundo entero está lleno de la misma problemática, para que a nosotros nos sirva de referencia para poder establecer acciones mucho más efectivas desde la realidad cubana. Y una cosa importante es que por las leyes en Cuba la prostitución no es penalizada, se penaliza al proxeneta. Pero la acción de control que hay a mí no me satisface. En Cuba, como en todas partes, la nueva generación tiene nuevos anhelos, reclama cambios. ¿Cómo se abre el debate? ¿Es un debate abierto, eficaz? ¿Cómo caminar hacia el porvenir, respetando las aspiraciones de la nueva generación sin arriesgar el proceso revolucionario? Bueno, a mí me entusiasmó mucho el debate que se generó a partir de los lineamientos del Partido Comunista de Cuba. Yo pienso que la población cubana, todos y todas hicimos críticas muy agudas y hicimos propuestas importantes. Después se crearon comisiones que son las que están tomando en cuenta todas estas opiniones para hacer las propuestas. A mí lo que me preocupa es que en la fase actual en la que estamos, en que esas comisiones están haciendo las propuestas, no creo que las propuestas que están haciendo estén recogiendo realmente todo el sentir de lo que nosotros planteamos. Y me preocupa me interesa mucho que se siga el mecanismo de participación, incluso en la toma de decisiones, no solamente para recoger estados de opinión, sino para tomar decisiones. A mí me parece que eso es fundamental. Yo creo que ese mecanismo de participación se está haciendo con instituciones, pero la población necesitamos de nuevo participar. Cuando presentan las nuevas medidas o las nuevas decisiones, que también la sometan a nuestra discusión. Yo creo que eso sería fundamental y en este momento no se está haciendo. Yo cuando se empezó la discusión de los lineamientos del partido, una de las cosas que decía es que se establecieran mecanismos de participación permanente. Hay cuestiones en las que participamos, otras en las que no. Y eso tiene que ser un mecanismo de siempre para que podamos ser una sociedad socialista democrática. Entonces, claro, yo pienso que eso es fundamental para la sostenibilidad de un proyecto revolucionario. Y el cómo involucrar a las nuevas generaciones en este tipo de mecanismos. Mi granito de arena, mi pequeño aporte es que por lo menos desde la educación sexual lo hago desde la participación. Y por lo menos y ahí estamos transmitiendo, formamos activistas con metodologías participativas y les vamos transmitiendo todas estas cosas, pero hay que hacer mucho más. Yo sé que hay instituciones que también están trabajando en este sentido, hay varias instituciones, hay investigaciones importantes que dan elementos para poderlo desarrollar, pero todavía no es lo que yo creo que necesitamos para que el proyecto de la revolución se transmita a las nuevas generaciones con todo su sentido más profundo y además con los nuevos elementos que las nuevas generaciones aportan. Se ve en el censo y en las elecciones actuales que hay mucha participación de los jóvenes, ¿no? Sí, eso sí. En este tipo de cosas sí siempre ha habido mucha participación. La gente tiene el deseo de estar, de aportar. Hay muchas cosas y la población cubana es de ir a todo, es de meterse en todo. O sea, y la revolución se hizo de manera participativa. Pero yo creo que hay algunos baches que hay que superar. Una última cosa que nos interesa directamente. La pregunta es si tiene el CNSX lazos con organismos belgas sí, si hay intercambio. ¿Cómo no? Sí, muy importante. Sí. Tenemos muy buenas relaciones. Incluso recibimos beneficios de la cooperación belga, especialmente en el CNSX, en varias áreas con FOS. ¿Cómo se llama la otra ONG belga? FOS, y la otra ¿cuál es? Oxfam. O sea, tenemos proyectos con FOS, tenemos proyectos con Oxfam y también por primera vez captamos un proyecto de la Cancillería belga en temas relacionados con salud de las mujeres, la atención a los temas de la diversidad sexual y también existe una colaboración de cirujanos belgas de Ghent
se dice Ghent, Ghent. ajá, de Ghent, que son los que están yendo desde el año 2008 a operar a las personas transexuales en Cuba y además la operación sirve también como parte de la formación a cirujanos plásticos cubanos para desarrollar todo este servicio en Cuba. Muy buen vínculo, excelente vínculo de trabajo tenemos con estas personas.